Quizás hoy te encuentras en un momento de tu vida en el que las fuerzas parecen haberte abandonado. Tus manos, que antes sostenían con firmeza tus sueños, ahora se sienten pesadas, como si cada intento por avanzar fuera empujado hacia atrás por un viento invisible. Hay noches en las que el silencio grita más fuerte que cualquier ruido externo, y los pensamientos se arremolinan como olas en una tempestad, golpeando una y otra vez contra las paredes frágiles de tu esperanza. No es fácil admitirlo, pero hay días en que uno se levanta solo por inercia, con el corazón encogido y la mirada perdida. Días en que la oración se convierte en un suspiro cansado, y en que las promesas que un día nos llenaron de luz parecen distantes, como estrellas ocultas tras nubes densas. Quizás has pensado, no puedo más, no sé si vale la pena seguir luchando. Ese cansancio no es solo físico. Es un peso invisible que se asienta en lo más profundo del alma, la fatiga espiritual. Es el tipo de agotamiento que no se cura con dormir unas horas más o tomarse unas vacaciones. Es una herida que no se ve, pero que drena cada gota de motivación, cada centímetro de fe. Es lo que sucede cuando las oraciones parecen rebotar contra un cielo de bronce, cuando las respuestas no llegan y las pruebas se multiplican. La Biblia no ignora este estado. En el Salmo 42, el salmista clama, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Esa voz antigua refleja lo que tanto sentimos hoy, un corazón partido entre creer y rendirse. Es un diálogo interno entre la esperanza y la desesperación, entre la fe y el miedo. Y si hoy tú estás ahí, sintiendo que tus fuerzas menguan, quiero decirte algo con toda sinceridad, no estás solo. Sí, puede que nadie más vea lo profundo de tu lucha. Puede que sonrías en público mientras por dentro estás batallando con pensamientos que parecen demasiado pesados para compartir. Pero Dios lo ve. Él conoce las lágrimas que has derramado en secreto, las veces que has apretado los puños en silencio intentando no quebrarte frente a los demás. Él conoce esa fatiga que llevas como un manto invisible y no te juzga por sentirla. El mismo Jesús dijo en Mateo 11, 28, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No es una frase decorativa, es una invitación real. El descanso que Él ofrece no es simplemente reposar el cuerpo, sino renovar el alma. Por eso, antes de seguir, quiero que sepas que este mensaje no va a condenarte por sentirte cansado, al contrario, va a recordarte que tu debilidad no es un estorbo para Dios, sino el lugar exacto donde Él quiere manifestar su fuerza. Tal vez hoy te sientas como Elías, aquel profeta que, después de grandes victorias, terminó sentado bajo un enebro pidiendo a Dios que le quitara la vida porque no podía más, un Reyes 19. Y sin embargo, Dios no lo reprendió. En su lugar, le envió alimento, descanso y una suave voz que le recordó que todavía había un propósito para su vida. Esa misma voz suave, ese susurro en medio de la tormenta, quiere alcanzarte hoy. Quiere atravesar el ruido de tus temores, la confusión de tus pensamientos, el agotamiento de tus días, para decirte que aún no es tu final, que todavía hay caminos que recorrer y promesas que abrazar. Quiero que tomes un respiro profundo y que lo retengas un momento. Siente cómo el aire entra y sale, porque este instante es sagrado. Estás aquí, y eso ya es un milagro. Y en los próximos minutos voy a compartir contigo no simples palabras, sino verdades que tienen el poder de transformar tu perspectiva y encender nuevamente la llama de tu fe. No estoy aquí para ofrecerte fórmulas mágicas ni frases motivacionales vacías. Lo que escucharás será un recordatorio profundo y eterno, Dios sigue hablándote. Aun cuando tus oraciones parecen no ser respondidas, aun cuando la vida ha hecho que dudes de tu valor, Él sigue teniendo planes que superan cualquier obstáculo que hoy enfrentas. Isaías 41, 10 dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta es la promesa que quiero que guardes en tu corazón mientras avanzamos, tú no estás solo, y lo que hoy parece tu final puede convertirse en el inicio de una nueva etapa, más fuerte, más luminosa y más plena. Te invito a no desconectarte. Quédate hasta el final de este mensaje, porque lo que vamos a recorrer juntos no es solo una serie de reflexiones, es un viaje. Un viaje que comienza reconociendo tu dolor, pero que terminará recordándote tu propósito y devolviéndote la paz que pensabas perdida. Hoy no hablo solo a tu mente, hablo a tu corazón, y sé que Dios quiere que lo escuches con atención. Permíteme hacerte una pregunta directa, como si estuviéramos frente a frente, en un lugar tranquilo, lejos del ruido. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste verdadera paz?
No hablo de un instante fugaz de distracción, sino de esa calma profunda que te envuelve y que no depende de las circunstancias. ¿Puedes recordarla? Y si no puedes, ¿recuerdas al menos la última vez que soñaste sin miedo? ¿La última ocasión en la que despertaste con esperanza en lugar de ansiedad? Tal vez te cueste, porque las tormentas internas han borrado las huellas de esos momentos. Quiero que pienses en tu corazón como en un jardín. ¿Qué semillas han estado creciendo en él últimamente? ¿Son semillas de fe y gratitud o son raíces de preocupación, de enojo, de desconfianza? Porque lo que plantamos en silencio en el alma siempre termina floreciendo, para bien o para mal. ¿Has sentido alguna vez que, aunque camines rodeado de personas, por dentro estás solo? Ese silencio de compañía en el que no hay palabras que alcancen para explicar lo que vives. Si alguna vez has estado ahí, sabes lo doloroso que es mirar alrededor y sentir que nadie entiende de verdad lo que estás atravesando. Ahora, te pregunto, si hoy Dios se sentara frente a ti y te mirara a los ojos, ¿qué le dirías? ¿Le mostrarías tus heridas, le contarías tus miedos, o tal vez te quedarías en silencio porque no sabes por dónde empezar? Estas preguntas no son para incomodarte, sino para abrir la puerta de tu propio corazón, porque el cambio y la restauración comienzan cuando dejamos de huir de lo que sentimos. Y en este instante, Dios quiere que reconozcas tu verdad, no para condenarte, sino para sanarte. Quiero invitarte a quedarte conmigo hasta el final de este mensaje, no porque yo tenga algo especial que decir, sino porque creo de todo corazón que lo que escucharás hoy será como un vaso de agua fría para un alma sedienta. En cada palabra que vamos a recorrer, habrá vida, habrá dirección, habrá promesas que pueden convertirse en un ancla firme para ti. No es casualidad que estés aquí en este momento exacto de tu vida, quizás estabas a punto de rendirte, pero Dios ha decidido poner este mensaje en tu camino como un recordatorio de que aún hay esperanza. Quédate, no te desconectes. Porque este no es un discurso más, es un viaje que te llevará desde el peso de tu carga hasta la paz de su presencia. Y ese viaje puede ser el punto de inflexión que tu vida ha estado esperando. Padre amado, aquí estamos, en este espacio que tú has apartado para hablar a lo más profundo de nuestro ser. Sabes lo que pesa en nuestro corazón, conoces las lágrimas que nadie ha visto y las luchas que hemos librado en silencio. Hoy te pedimos que limpies el ruido de nuestras mentes, que disipes toda distracción y prepares en nosotros un terreno fértil para recibir tu palabra. Señor, abre nuestros oídos para oír tu voz en medio del tumulto. Suaviza lo endurecido, fortalece lo débil, sana lo herido. Que cada palabra que escuchemos hoy no sea solo información, sino transformación. Que podamos salir de este momento diferentes a como entramos, con más fe, más luz, más paz. Espíritu Santo, te invitamos a caminar entre nosotros, a tocar cada rincón que necesita ser restaurado. Trae revelación donde hay confusión, esperanza donde hay desesperación y amor donde solo ha habido miedo. En el nombre poderoso de Jesús, dejamos este tiempo en tus manos y declaramos que lo que hoy comenzamos será para tu gloria y para nuestra renovación. Amén. El miedo es un visitante silencioso, pero persistente. Entra sin pedir permiso, se instala en el rincón más oscuro del corazón y comienza a susurrar mentiras que parecen verdades. Tal vez se manifiesta en pensamientos como, no soy suficiente, no voy a lograrlo, todo va a salir mal. Ese miedo se alimenta de cada recuerdo doloroso, de cada promesa rota, y se hace más fuerte cuando las circunstancias parecen ir contra nosotros. La ansiedad, en cambio, es como una marea que sube sin que te des cuenta. Al principio, solo notas una ligera incomodidad, luego, de pronto, estás sumergido hasta el cuello en un mar de preocupaciones que no te dejan respirar. Es la mente que se adelanta al futuro, imaginando todos los posibles desastres, y el cuerpo respondiendo como si esos desastres ya fueran reales. Por eso la ansiedad agota tanto, porque te hace vivir una guerra que aún no ha comenzado, o que quizá nunca comenzará. Y cuando el miedo y la ansiedad llevan demasiado tiempo habitando dentro de ti, la desesperanza llega como un ladrón que apaga la última lámpara encendida. Esa voz que antes te decía todavía hay una oportunidad empieza a callar y en su lugar aparece otra que susurra, ¿para qué intentarlo? Es un estado en el que los sueños pierden color, las metas parecen montañas imposibles y las oraciones se sienten vacías. En la Biblia encontramos que incluso los más grandes hombres y mujeres de fe enfrentaron este gigante. El rey David, en muchos salmos, habló de su alma abatida, el profeta Jeremías expresó en Lamentaciones su sentir de que Dios lo había olvidado, y los discípulos, aún caminando con Jesús, sintieron miedo en la tormenta. Marcos 4, 37-40. Esto nos recuerda algo crucial,
Sentir miedo o ansiedad no es un signo de debilidad espiritual, sino una realidad humana que necesita ser tratada con la verdad de Dios. Quizá en este momento te identificas. Tal vez tu miedo tiene nombre: pérdida, enfermedad, escasez, soledad, fracaso. Tal vez tu ansiedad está alimentada por las noticias que escuchas, por los problemas económicos, por las relaciones rotas. Tal vez la desesperanza se cuela cada mañana al despertar y mirar tu día pensando que nada cambiará. Nombrar a este gigante no es para rendirse ante él, sino para mirarlo a los ojos y decir: te reconozco, pero no te pertenezco. El primer paso para vencerlo es admitir que está ahí, y el segundo, recordarte que no lo enfrentas solo. Cuando el miedo, la ansiedad y la desesperanza se convierten en compañeros constantes, no solo afectan tu mente, desgastan todo tu ser. En lo físico, pueden manifestarse como insomnio, tensión muscular, dolores de cabeza, fatiga crónica, incluso problemas digestivos. El cuerpo vive en alerta, como si estuviera preparándose para huir o pelear todo el tiempo, y eso lo agota. En lo emocional, estos gigantes roban la alegría y distorsionan la forma en la que ves la vida. Una conversación inocente puede sentirse como una crítica, una pequeña dificultad como una catástrofe. La ansiedad tiñe cada pensamiento de inseguridad, el miedo dibuja escenarios negativos, la desesperanza borra cualquier motivación para intentarlo de nuevo. Esto termina afectando también tus relaciones, te aíslas, te vuelves irritable o te cierras para no mostrar tu fragilidad. En lo espiritual, quizás es donde el daño se siente más profundo. Empiezas a creer que Dios está distante, que tal vez no escucha tus oraciones o que no le importa lo que te sucede. La fe, que antes te mantenía firme, se ve golpeada por las dudas. Puede que sigas yendo a la iglesia o leyendo la Biblia, pero lo haces mecánicamente, sin esa chispa de conexión que antes encendía tu corazón. El enemigo de tu alma sabe que si logra mantenerte atrapado en el miedo, la ansiedad y la desesperanza, limitará tu capacidad de caminar en la plenitud que Dios tiene para ti. Por eso la palabra nos advierte en 2 Timoteo 1, 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo no solo nos recuerda quién está con nosotros, sino también que no fuimos diseñados para vivir bajo el peso constante del temor. Es aquí donde debemos darnos cuenta, no se trata solo de síntomas, sino de una batalla espiritual. Y una batalla espiritual no se gana con fuerza humana, sino con armas espirituales: la oración, la fe, la verdad, la alabanza. Reconocer el impacto de este problema no es para asustarnos, sino para motivarnos a buscar la ayuda y la dirección que vienen de lo alto. Hace unos años conocí a Marta, una mujer que, desde fuera, parecía tener una vida ordenada, un empleo estable, familia, y una fe que cualquiera habría calificado de fuerte. Sin embargo, en lo profundo de su corazón cargaba con un miedo paralizante a perderlo todo. Las noches eran largas y su mente se llenaba de escenarios catastróficos que nunca llegaban a ocurrir, pero que le robaban la paz como si fueran reales. Marta me contó que, en un momento de desesperación, dejó de orar porque pensaba: ¿para qué? Dios ya sabe lo que necesito y no responde. Un día, mientras caminaba al trabajo, se detuvo en un banco de parque porque sintió que no podía seguir. Fue allí, en ese banco, donde una anciana desconocida se le acercó, le puso la mano en el hombro y le dijo: hija, Dios no se ha olvidado de ti. Lo que ahora te oprime no será para siempre. Marta siempre dijo que ese momento fue como una grieta por la que volvió a entrar la luz. También recuerdo a Javier, quien luchaba contra ataques de pánico después de un accidente de tráfico. Evitaba conducir, y cada vez que escuchaba frenar un auto cerca, su corazón se aceleraba y sus manos sudaban. Sentía vergüenza y no quería que nadie supiera que, detrás de su fachada de fortaleza, estaba atrapado por el temor. Un amigo le compartió Filipenses 4, 6, 7 y le animó a repetirlo en voz alta cada vez que sintiera miedo. Aunque no fue instantáneo, con el tiempo comenzó a manejar distancias cortas, luego más largas, hasta que un día pudo conducir solo por la carretera donde ocurrió su accidente. Él describió ese día como la recuperación no solo de su libertad física, sino de su confianza en Dios. Estos testimonios no son historias perfectas de gente que nunca volvió a sentir temor. Son relatos reales de personas que entendieron que la clave no es la ausencia de luchas, sino aprender a atravesarlas con aquel que no cambia. La Biblia nos deja claro que la vida del creyente no está exenta de batallas. Jesús mismo nos advirtió en Juan 16, 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Esto significa que las pruebas no son un accidente ni un fallo de nuestra fe, sino una realidad que podemos afrontar con confianza por quien está de nuestro lado. El apóstol Pedro nos exhorta en 1 Pedro 5, 8, 9 a estar sobrios y velar, porque tenemos un adversario, el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esto nos muestra que parte de nuestras luchas tiene un origen espiritual. Hay un enemigo que busca sembrar el miedo y la desesperanza para alejarnos de la verdad de Dios. Efesios 6, 12 lo resume con claridad, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este pasaje nos abre los ojos para entender que muchas veces el peso que sentimos no es solo emocional, sino que hay fuerzas invisibles que intentan desgastarnos y romper nuestra conexión con el Creador. Pero la palabra también revela que no estamos desarmados. En el mismo capítulo de Efesios, Pablo habla de la armadura de Dios, verdad, justicia, evangelio de paz, fe, salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. No es casualidad que entre estas armas haya elementos como la paz y la fe, son precisamente los opuestos de la ansiedad y el miedo. Así, el fundamento bíblico nos enseña que la lucha es real, que tiene múltiples dimensiones, emocional, física y espiritual, pero que en Cristo tenemos no solo la promesa de victoria, sino las herramientas para resistir y perseverar. Ignorar al gigante o acostumbrarse a convivir con él tiene consecuencias serias. Cuando el miedo no se enfrenta, se normaliza, y lo que al principio era un obstáculo aislado se convierte en una forma de vida. La persona comienza a tomar decisiones basadas en evitar el temor, en lugar de perseguir sus sueños o responder a su llamado. La ansiedad crónica puede llevar a un desgaste que afecta cada área, desde la salud física hasta la estabilidad emocional y la vida espiritual. En lo relacional, el no enfrentar estas luchas puede generar aislamiento. Las personas dejan de compartir lo que sienten, se vuelven menos abiertas y construyen muros alrededor de su corazón. Esto no solo impide que reciban ayuda, sino que a menudo daña vínculos importantes. Espiritualmente, la pasividad ante la ansiedad o la desesperanza puede enfriar la fe. El creyente empieza a dudar de las promesas de Dios, a orar menos, a buscar menos su presencia. Y cuando la fe se debilita, las mentiras del enemigo encuentran un terreno fértil para echar raíces. Hebreos 12, 15 nos advierte, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Cuando dejamos que el temor o la desesperanza crezcan sin ser confrontados, se convierten en raíces de amargura o incredulidad que no solo afectan nuestra vida, sino que pueden influir negativamente en quienes nos rodean. Por eso, Dios no quiere que ignores tu batalla. Quiere que la nombres, la enfrentes y la entregues en sus manos. No se trata de forzarte a ser fuerte todo el tiempo, sino de permitir que su fuerza se perfeccione en tu debilidad. Hay un peso silencioso que muchos llevamos, las expectativas que alguna vez abrazamos con esperanza, pero que el tiempo y la vida no cumplieron. Esperábamos que aquel matrimonio sería para siempre, que la amistad de años sería inquebrantable, que aquel trabajo de ensueño traería seguridad y propósito. Y cuando eso no sucedió, no solo se rompió un plan, sino también una parte de nosotros. Las expectativas no cumplidas son como promesas que se marchitan antes de florecer. Duelen porque nacieron de un deseo legítimo, amar y ser amado, servir y ser útil, soñar y alcanzar. Pero cuando la realidad no se alinea con ese deseo, el corazón se siente traicionado, incluso por Dios. A esas expectativas se suman las heridas del pasado, esas marcas invisibles que dejamos que definan nuestra manera de ver el presente. Quizás en la infancia escuchaste palabras que te hicieron creer que no era suficiente. Tal vez fuiste traicionado por alguien en quien confiabas y ahora cada nuevo vínculo lo miras con sospecha. O tal vez atravesaste una pérdida tan grande que, desde entonces, temes abrirte otra vez por miedo a que se repita el dolor. La Escritura no ignora este tipo de heridas. José, el hijo de Jacob, tuvo sueños dados por Dios, pero antes de verlos cumplidos fue vendido por sus hermanos, acusado injustamente y encarcelado. Génesis 37:41. Cada paso parecía alejarlo más de lo prometido. Sin embargo, Dios estaba obrando en medio de esas aparentes derrotas. El problema es que, cuando las expectativas no se cumplen y las heridas no se sanan, se convierten en filtros a través de los cuales interpretamos todo. Vemos rechazo donde hay silencio, fracaso donde hay solo un paso intermedio, abandono donde hay un tiempo de espera.
Y mientras esos filtros sigan puestos, será difícil ver las oportunidades y el amor que Dios sigue ofreciendo. Por eso, identificar y entregar esas heridas es fundamental. No para negar que dolieron, sino para evitar que sigan dictando nuestra identidad y decisiones. Muchas de las luchas internas que enfrentamos tienen su raíz en un lugar más profundo, en donde hemos construido nuestra identidad. Si la hemos edificado sobre los logros, entonces cada fracaso la sacudirá. Si la hemos puesto en la opinión de otros, entonces cada crítica nos derrumbará. Si la hemos apoyado en lo material, entonces cada pérdida nos dejará vacíos. Una identidad mal fundada es como una casa construida sobre arena, mientras todo esté en calma, parece estable, pero cuando llega la tormenta, y siempre llega, se desploma. Jesús habló de esto en Mateo 7, 24-27, comparando al hombre prudente que edifica sobre la roca con el insensato que edifica sobre la arena. La roca es su palabra, su carácter, su verdad. El mundo constantemente intenta definirnos por nuestro trabajo, nuestro estado civil, nuestra apariencia, nuestras habilidades o carencias. Pero cuando aceptamos esas definiciones como la verdad absoluta, quedamos atrapados en una identidad frágil, vulnerable a cualquier cambio externo. Esto explica por qué algunas personas, después de perder un empleo o experimentar una ruptura, sienten que han perdido también su valor. No es que el evento en sí determine su esencia, sino que su sentido de valor estaba amarrado a aquello que se quebró. La palabra afirma que nuestra verdadera identidad es ser hijos de Dios, Juan 1, 12, herederos con Cristo, Romanos 8, 17, y nuevas criaturas en Él, 2 Corintios 5, 17. Esto significa que, aunque cambien las circunstancias, el núcleo de quienes somos permanece intacto. Hasta que no dejemos de fundamentar nuestra identidad en arenas movedizas, seguiremos experimentando ansiedad, miedo y desesperanza ante cualquier cambio. Pero cuando decidimos edificar sobre la roca, no es que las tormentas desaparezcan, es que ya no tienen el poder de destruirnos. Uno de los enemigos más sutiles de la paz es la mentira. No la mentira evidente que podemos identificar fácilmente, sino aquella que hemos escuchado tantas veces, de voces externas o internas, que ha empezado a parecer verdad. Son frases que se quedan grabadas como cicatrices en el alma: no sirves para nada, Dios no te escucha, lo que viviste es prueba de que no eres amado, tu pasado te descalifica. Estas mentiras son peligrosas porque no solo distorsionan cómo nos vemos a nosotros mismos, sino que también deforman nuestra imagen de Dios. Si creo que no valgo, terminaré interpretando su silencio como indiferencia. Si pienso que mis errores me separan para siempre de su amor, leeré la Biblia como un libro de reglas imposibles en lugar de una carta de redención. El enemigo sabe que, si logra infiltrar una mentira en el corazón, esa mentira puede moldear cada decisión y cada reacción. Jesús dijo en Juan 8, 44 que el diablo es mentiroso y padre de mentira. Eso significa que sus armas más efectivas no son siempre ataques visibles, sino palabras susurradas que parecen razonables, pero que nos alejan de la verdad. Moisés creyó la mentira de que no podía hablar bien y por eso no era el indicado para liberar al pueblo de Israel, Éxodo 4, 10. Gedeón pensó que era demasiado insignificante para ser llamado guerrero, Jueces 6, 15. Ambos tenían debilidades reales, pero la mentira no estaba en reconocerlas, sino en creer que esas debilidades limitaban lo que Dios podía hacer en ellos. La única forma de desarmar una mentira es confrontarla con la verdad. Cuando pienso no soy suficiente, la palabra me recuerda que en Cristo todo lo puedo, Filipenses 4, 13. Cuando el susurro dice Dios no se interesa por ti, la Escritura declara que aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, Mateo 10, 30. Las mentiras no se combaten ignorándolas, sino reemplazándolas con la voz de aquel que no miente. La Biblia está llena de relatos de hombres y mujeres que atravesaron las mismas luchas internas que nosotros. Pensar que ellos fueron inmunes a la ansiedad, el miedo o la desesperanza sería ignorar la profundidad de sus historias. Elías, después de ver caer fuego del cielo en el monte Carmelo, huyó al desierto temiendo por su vida, 1 Reyes 19, 3-4. Se sentó bajo un enebro y pidió morir, sintiéndose incapaz de seguir adelante. Sin embargo, Dios no lo reprendió, sino que lo alimentó, le dio descanso y lo recordó que no estaba solo. David, el hombre conforme al corazón de Dios, escribió salmos en los que confesaba sentirse olvidado, angustiado y rodeado de enemigos. En el Salmo 13 clama: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? Estas no son palabras de alguien que nunca dudó,
sino de un corazón humano que luchó entre la fe y el desaliento, y aún así se mantuvo buscando a Dios. En el Nuevo Testamento, Pablo confesó que en Asia se sintieron sobremanera cargados más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. 2 Corintios 1, 8. Este es el testimonio de un apóstol, un hombre que vio milagros, reconociendo que hubo momentos en que la carga fue tan intensa que pensaron que no sobrevivirían. Estos ejemplos nos muestran que no estamos solos ni somos menos espirituales por experimentar miedo o agotamiento. Lo importante no es nunca sentirlo, sino decidir hacia dónde miramos cuando lo sentimos. Cada uno de estos personajes, a su manera, volvió sus ojos hacia Dios y fue fortalecido. Podemos intentar manejar el miedo, la ansiedad y la desesperanza con recursos humanos, técnicas de relajación, consejos bien intencionados, distracciones temporales. Y aunque algunos de estos métodos pueden aportar alivio parcial, no abordan la raíz profunda del problema. Esa raíz es espiritual. Sin la intervención de Dios, lo más probable es que terminemos repitiendo ciclos. Cambiamos de trabajo, de relaciones o de ciudad buscando alivio, pero el peso sigue ahí porque no se trata solo de lo que ocurre fuera, sino de lo que habita dentro. Jesús lo explicó en Juan 15, 5, separados de mí nada podéis hacer. No estaba diciendo que no podamos lograr nada en sentido práctico, sino que nada que realmente dé fruto eterno y transforme el corazón puede hacerse sin él. Cuando intentamos enfrentar a estos gigantes sin su ayuda, confiamos en nuestra fuerza limitada. Y la fuerza humana, por valiosa que sea, se agota. El miedo sabe esperar. La ansiedad sabe disfrazarse. La desesperanza sabe asentarse en los rincones no tratados del alma. Sin la luz de Dios revelando y sanando esas áreas, tarde o temprano regresan. Además, la batalla tiene un componente espiritual que no se puede vencer solo con armas naturales. Efesios 6, 11-12 nos recuerda que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios porque nuestra lucha no es contra lo visible, sino contra fuerzas espirituales. Esto significa que necesitamos su verdad para reemplazar mentiras, su paz para silenciar la ansiedad, su amor perfecto para echar fuera el temor. 1 Juan 4, 18. En resumen, sin intervención divina podemos aprender a sobrevivir, pero no a vivir en libertad plena. La diferencia entre aguantar y vencer está en invitar a Dios a que pelee nuestras batallas y transforme nuestro interior. Cuando las aguas parecen subir y el horizonte se oscurece, es fácil dejarse llevar por la impresión de que todo está perdido. La vista natural nos muestra obstáculos, finales sin salida, nubes sin resquicio de luz. Pero la fe tiene una forma distinta de mirar, no niega la tormenta, pero recuerda quién tiene autoridad sobre el viento y el mar. Dios no nos deja enfrentar la adversidad sin equiparnos primero con promesas que son más sólidas que cualquier circunstancia. Promesas que no caducan, que no dependen de la economía, de los diagnósticos médicos, ni de la opinión de los demás. Por eso el salmista pudo decir con certeza en Salmo 46, 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No dice a veces, no dice si lo mereces, sino siempre, en cada tribulación Él está presente. A lo largo de la Escritura, el Señor repite una y otra vez la misma declaración a sus siervos, no temas, porque yo estoy contigo. Lo dijo a Abraham cuando salía a un futuro incierto, Génesis 15, 1, a Josué cuando iba a entrar en la tierra prometida llena de desafíos, Josué 1, 9, y a Isaías para transmitirlo a todo el pueblo, Isaías 41, 10. Esta constancia no es casualidad. Él sabe que el miedo es la reacción humana natural, y por eso lo contrarresta con la seguridad de su presencia. Las promesas de Dios son como faros en la noche, no detienen la marea, pero nos indican la dirección segura. Cuando Jesús dijo en Juan 16, 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, nos estaba recordando dos realidades. La certeza de que habrá pruebas y la certeza aún mayor de que ninguna de ellas tiene la última palabra. Miremos un ejemplo. El pueblo de Israel frente al Mar Rojo. Detrás, el ejército de Egipto, delante, un mar imposible de cruzar. Desde la lógica, estaban atrapados. Pero Dios les había prometido liberación, y a través de Moisés les dijo, Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14, 14. La adversidad no desapareció de inmediato, el mar no se abrió hasta que Moisés obedeció y extendió su mano. Esto nos enseña que las promesas se activan cuando confiamos lo suficiente como para dar el paso que Dios nos pide. Cada promesa divina frente a la adversidad es un ancla para el alma. Hebreos 6, 19 la describe así,
la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. El ancla no elimina la tormenta, pero impide que las olas nos arrastren. Cuando la mente se llena de no puedo y no hay salida, es la promesa la que responde, si puedes, y no estás solo. Dios no te promete ausencia de problemas, pero sí presencia constante. No promete que todo saldrá como quieres, pero sí que todo obrará para tu bien. Romanos 8, 28. Y esta es la visión de la fe, creer que, aunque no lo entienda ahora, Él está tejiendo cada hilo de mi historia para mostrar su fidelidad. La oración no es un ritual frío ni una obligación mecánica, es el canal vivo por el que el cielo y la tierra se conectan. Es el momento en el que lo limitado toca lo ilimitado, donde una voz humana se une al corazón eterno de Dios. Orar de manera constante no significa recitar palabras todo el día, sino vivir en un estado de comunión continua, en el que cada pensamiento puede convertirse en una conversación con el Padre. 1 Tesalonicenses 5, 17 lo resume en 3 palabras: orad sin cesar. No es una orden imposible, sino una invitación a que la oración se vuelva tan natural como respirar. En la adversidad, la oración se convierte en el arma más poderosa. No porque cambie mágicamente las circunstancias de inmediato, sino porque cambia primero nuestro interior. Filipenses 4, 6, 7 nos recuerda: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Observa el orden: primero oramos, luego recibimos paz, y esa paz nos protege mientras esperamos la respuesta. Daniel es un ejemplo de oración constante. A pesar de la amenaza de ser lanzado al foso de los leones, continuó orando 3 veces al día como siempre lo había hecho. Daniel 6, 10. Su constancia no evitó la prueba, pero sí garantizó que Dios estuviera con él en medio de ella. La oración no siempre libra de la tormenta, pero siempre asegura que en la tormenta no estaremos solos. El enemigo intenta convencernos de que, cuando no vemos cambios, la oración no funciona. Pero la fe entiende que en cada oración hay movimiento en lo invisible. A veces la respuesta es inmediata, otras, es un proceso. Y en ese proceso, nuestro corazón es moldeado, fortalecido y alineado con la voluntad de Dios. La oración constante es también un acto de resistencia contra el miedo y la desesperanza. Es levantar cada día la voz para proclamar que seguimos confiando, aunque los ojos no vean. Es declarar que preferimos llevar nuestras cargas al trono de gracia que cargar con ellas solos. Cuando oramos sin cesar, aprendemos a ver con los ojos de la fe, no solo lo que está frente a nosotros, sino lo que Dios está obrando detrás del telón. La oración nos recuerda que no estamos a merced de las circunstancias, sino en las manos de aquel que las gobierna todas. El perdón no es un sentimiento pasajero ni una simple frase que pronunciamos para dejar ir lo que nos lastimó. El perdón es una decisión espiritual que libera tanto al que perdona como al que es perdonado. Muchas veces creemos que no podemos avanzar en nuestra fe o encontrar paz porque las circunstancias externas nos lo impiden, cuando en realidad lo que nos ata es algo más profundo: la falta de perdón. Jesús fue claro en Mateo 6, 14, 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No se trata de minimizar el dolor sufrido ni de justificar el mal que nos hicieron, sino de reconocer que aferrarnos al rencor nos encadena al pasado y alimenta la herida en lugar de sanarla. El perdón es un acto que rompe las cadenas del alma. Cuando liberamos a alguien en nuestro corazón, no significa que aprobamos lo que hizo, significa que dejamos de cargar con la deuda y se la entregamos a Dios, el único juez justo. El resentimiento es como cargar una mochila llena de piedras, nos agota y nos impide avanzar. El perdón es dejar esa carga a los pies de Cristo. Pero junto al perdón está la rendición total. Rendirse no es resignarse, sino poner nuestra vida, nuestros planes y nuestras batallas en manos de Dios. Implica reconocer que Él ve más allá de lo que nosotros vemos y que su voluntad, aunque a veces nos incomode, es perfecta. Romanos 12, 1 nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esa es la verdadera rendición: decir: Señor, haz tu obra en mí, aunque no la entienda por completo. Rendirnos y perdonar abren puertas que el orgullo y el control mantenían cerradas. Sin perdón, el corazón se endurece; sin rendición, el alma se agota intentando sostener lo que solo Dios puede sostener. La Escritura nos regala ejemplos vivos de cómo Dios transforma vidas quebrantadas cuando hay disposición de corazón.
José, traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo, sufrió años de injusticia. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de vengarse, eligió perdonarlos. Sus palabras en Génesis 50:20 son un manifiesto de restauración: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José no solo recuperó su libertad, sino que fue instrumento para salvar a toda una nación del hambre. Pedro, el discípulo impulsivo, negó a Jesús 3 veces en la noche más oscura de su fe. Ese fallo pudo haberlo apartado para siempre, pero el Maestro lo restauró con ternura después de la resurrección, preguntándole 3 veces: ¿me amas? Juan 21:15-17. Jesús no solo lo perdonó, sino que lo reafirmó en su propósito: apacentar su rebaño. El Hijo pródigo, Lucas 15:11-32, representa a todos los que alguna vez nos hemos alejado, buscando caminos que terminan en vacío. Su regreso a casa no estuvo marcado por reproches, sino por una celebración. El Padre no solo lo recibió, sino que lo restituyó con vestidura nueva, anillo y banquete. Esa es la imagen del corazón de Dios para el que se arrepiente: restauración total, no parcial. Estos relatos son más que historia, son evidencia de que no importa cuán lejos hayamos caído, la gracia de Dios es capaz de levantarnos y colocarnos en un lugar de honor. Confiar en el carácter de Dios es más que creer que Él existe, es creer que Él es quien dice ser, aun cuando todo a nuestro alrededor parezca lo contrario. Es anclar nuestra fe en su bondad cuando el dolor grita, en su fidelidad cuando la espera se alarga, en su amor cuando el silencio parece reinar. El carácter de Dios es inmutable. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Lo que hizo por Abraham, por Moisés, por David, lo puede hacer por ti. Su compasión no caduca, su poder no disminuye, su palabra no falla. Cuando aprendemos a conocer su carácter, justo, misericordioso, fiel, santo, entendemos que podemos soltar el control. No necesitamos verlo todo para confiar, porque sabemos quién está guiando cada paso. Proverbios 3:5-6 nos instruye: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Confiar en su carácter nos protege de la desesperanza. Nos recuerda que, aunque no entendamos el porqué de la prueba, sí conocemos el quien que camina con nosotros en medio de ella. Y ese quien es fiel para cumplir lo que prometió. Seguir a Dios en medio de las tormentas de la vida no es un acto espontáneo que ocurre solo cuando sentimos motivación. La fe, para crecer, necesita consistencia. Así como un músculo se fortalece con el ejercicio constante, la vida espiritual se fortifica a través de una disciplina diaria que cultiva la presencia de Dios en cada aspecto de nuestro día. La disciplina espiritual diaria no es una lista de obligaciones vacías, sino un hábito intencional para mantenernos conectados con la fuente de toda fortaleza. Incluye tiempos de oración, lectura y meditación de la palabra, momentos de adoración y prácticas como el ayuno o la gratitud consciente. No se trata de cantidad, sino de constancia y profundidad. Jesús mismo nos modeló este principio. Aún en medio de agendas llenas y multitudes que lo seguían, Él apartaba tiempo para orar a solas con el Padre. Marcos 1:35. Si el Hijo de Dios consideró indispensable ese espacio íntimo, cuanto más nosotros, que enfrentamos distracciones y batallas internas cada día. La disciplina espiritual también implica establecer un ritmo. No siempre se trata de hacer algo nuevo, sino de perseverar en lo que sabemos que nos edifica, incluso cuando no sentimos un impacto inmediato. Es como sembrar: el fruto no aparece de un día para otro, pero la semilla germina bajo tierra antes de que podamos verla. Un consejo práctico es comenzar el día con Dios antes que con cualquier otra voz. Antes de abrir las noticias o las redes sociales, abrir la Biblia y dejar que la primera palabra que escuchemos sea la suya. El Salmo 119:105 lo recuerda: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. También es útil cerrar el día en su presencia. Hacer un repaso agradecido de lo vivido, reconocer sus cuidados, confesar nuestras faltas y descansar en la certeza de que, mientras dormimos, Él vela por nosotros. Esta disciplina diaria no elimina la prueba, pero nos prepara para atravesarla con la paz y la claridad que solo provienen de estar cerca de Él. La batalla más intensa no siempre ocurre fuera de nosotros, sino en nuestra mente. Los pensamientos son como semillas que, si se repiten, echan raíces y acaban moldeando nuestras emociones y acciones.
Por eso, uno de los pasos más poderosos para caminar sobre las aguas del miedo y la ansiedad es permitir que la palabra de Dios sea el filtro y fundamento de nuestros pensamientos. Romanos 12, 2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La transformación empieza en la mente, y esa renovación ocurre cuando dejamos que la verdad de Dios sustituya las mentiras y distorsiones que el enemigo ha sembrado. Para lograrlo, necesitamos un compromiso activo de alimentar nuestra mente con lo que edifica. Filipenses 4, 8 nos da un patrón: pensar en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que tiene buen nombre. Esto no significa ignorar los problemas, sino elegir interpretarlos a la luz de la verdad divina. Un ejercicio práctico es identificar pensamientos recurrentes que generan temor, culpa o desánimo, y contrarrestarlos con versículos específicos. Por ejemplo, ante el pensamiento no puedo con esto, recordar Filipenses 4, 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ante estoy solo en esta lucha, proclamar Isaías 41, 10, no temas, porque yo estoy contigo. Transformar pensamientos con la palabra no es algo que sucede de una sola vez, sino un proceso continuo de reeducar nuestra mente. Así como el agua constante pule la piedra, la exposición continua a la escritura suaviza y modela nuestras convicciones y reacciones. Cuando nuestros pensamientos son gobernados por la palabra, la fe crece, el miedo pierde fuerza y la esperanza se arraiga más profundamente. Y es entonces cuando podemos, como Pedro, dar pasos sobre lo imposible, no porque las olas desaparezcan, sino porque aprendemos a fijar la mirada en Jesús en lugar de en la tormenta. Nadie fue diseñado para luchar solo. Desde el principio, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, Génesis 2, 18. Aunque este versículo habla de la creación de la pareja, refleja un principio más amplio: el ser humano necesita comunidad para florecer. En el contexto de la fe, la comunidad correcta no es solo un grupo de personas que comparten nuestras creencias, sino un círculo que nos impulsa hacia Cristo, nos corrige en amor y nos sostiene cuando flaqueamos. La comunidad correcta es un lugar de refugio, pero también de desafío. Allí podemos ser vulnerables sin temor a ser condenados y recibir aliento que no alimenta nuestras excusas, sino nuestra transformación. El libro de Hebreos nos exhorta: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, sino exhortándonos. Hebreos 10, 24-25. Es decir, necesitamos estar cerca de personas que nos recuerden quiénes somos en Dios, especialmente cuando olvidamos nuestro valor. Rodearte de la comunidad correcta implica discernir. No todo grupo que se llama cristiano necesariamente edificará tu fe. Debes buscar a aquellos que viven en integridad, que no solo citan la Escritura, sino que la aplican. Personas que oren contigo, que te pregunten cómo está tu alma, no solo tus logros. Un entorno sano de comunidad tiene varias características. Transparencia: se puede hablar con honestidad de las luchas sin temor a chismes ni juicios destructivos. Intercesión: es un grupo que ora juntos y los unos por los otros. Responsabilidad: no permite que te quedes estancado, te ayuda a levantarte. Servicio mutuo: cada uno aporta lo que tiene para edificar a los demás. Recuerda que, así como la fe se fortalece en comunidad, también se debilita en entornos tóxicos. Proverbios 13, 20 nos advierte: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Por eso, ser intencional en escoger tus relaciones cercanas es un acto de fe y de protección espiritual. En tiempos de bonanza, es más fácil mantener la fe. Pero en los días oscuros, cuando las oraciones parecen chocar contra un cielo cerrado, necesitamos herramientas concretas que nos ayuden a aferrarnos a Dios. Uno de los ejercicios más efectivos es el diario espiritual. Consiste en escribir diariamente al menos 3 cosas por las que agradecer, aunque sean pequeñas, y registrar también promesas bíblicas que te sostienen. Esto entrena tu mente para enfocarse en la fidelidad de Dios, incluso cuando las emociones no acompañan. Otra práctica poderosa es la lectura en voz alta de la palabra. El oído también alimenta la fe, Romanos 10, 17, y proclamar la Escritura es como declarar victoria en medio de la batalla. Puedes escoger un salmo o un pasaje que hable a tu situación y repetirlo varias veces al día. El ayuno combinado con oración es otra disciplina que afina la sensibilidad espiritual y fortalece el espíritu para resistir la desesperanza. No se trata solo de abstenerse de comida, sino de reemplazar ese tiempo con comunión intensa con Dios.
También es clave practicar el servicio a otros en medio de la prueba. Parece contraintuitivo, pero ayudar a quien tiene necesidad reorienta el corazón, recordándonos que no somos los únicos en la lucha y que Dios puede usarnos aún en nuestra debilidad. Finalmente, establecer momentos fijos de adoración durante el día, aunque sean breves, nos recuerda que la fe no se basa en cómo nos sentimos, sino en quién es Dios. Poner una canción que te conecte con Él, detenerte a orar 5 minutos o simplemente agradecer en silencio puede ser suficiente para redirigir tu enfoque. Claudia llevaba años luchando con inseguridades profundas. Su cambio no comenzó con un gran evento, sino con un compromiso: leer un versículo cada mañana y escribir una breve oración en su diario. Al principio parecía insignificante, pero con el tiempo, esa disciplina le devolvió claridad y confianza. Hoy, al mirar atrás, reconoce que fueron esos pequeños pasos los que reorientaron toda su vida. Luis enfrentaba depresión después de perder su negocio. Un amigo le sugirió unirse a un pequeño grupo de oración semanal. Aunque no hablaba mucho al principio, escuchar a otros orar y compartir sus cargas despertó en él un deseo de volver a confiar. Meses después, comenzó a servir en un ministerio de ayuda social y su vida recobró propósito. Rashid había abandonado la fe tras años de sentir que Dios no respondía. Un día decidió empezar a caminar cada mañana por 15 minutos escuchando sermones y alabanzas. Esa rutina abrió de nuevo su corazón, y con el tiempo volvió a congregarse, encontrando una familia espiritual que lo apoyó a restaurar su relación con Dios. Estas historias nos muestran que no siempre el cambio llega con un salto gigante. A veces, es la constancia en pasos pequeños, guiados por la fe, lo que produce una transformación duradera. Como dice Zacarías 4:10, ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? En el reino de Dios, cada acto de obediencia, por pequeño que parezca, siembra semillas de eternidad. La paz interior no es simplemente la ausencia de conflictos externos, es la estabilidad profunda que se asienta en el alma cuando sabemos quiénes somos en Dios y descansamos en su amor. Esta paz actúa como un río subterráneo, aunque arriba haya tormenta, en lo profundo las aguas fluyen limpias y tranquilas. Y esa calma no se queda encerrada en nuestro interior, inevitablemente se desborda hacia los demás. Cuando una persona experimenta paz interior, sus relaciones comienzan a cambiar porque su forma de responder también cambia. La persona que antes reaccionaba con dureza ante una crítica, ahora es capaz de escuchar con paciencia. Quien antes llevaba el rencor a flor de piel, ahora aprende a soltarlo. Esto se debe a que la paz interior nos libera de la necesidad de defender constantemente nuestro orgullo o de vivir a la defensiva. La Escritura nos recuerda en Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esto no significa que siempre lograremos la armonía externa, pero sí que nuestra disposición interna puede desactivar muchas tensiones. La paz interior nos hace menos reactivos, más empáticos y más dispuestos a escuchar sin prejuzgar. Imagina una conversación difícil. Si ambas personas están tensas y a la defensiva, la fricción se incrementa. Pero si una de ellas está en paz consigo misma y con Dios, esa serenidad se convierte en un amortiguador emocional que reduce el conflicto. La paz interior es como un termostato, no depende de la temperatura externa, sino que regula el ambiente a su alrededor. Jesús dijo en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No dijo los que tienen paz, sino los pacificadores, los que, por llevar paz dentro, la siembran fuera. Una persona en paz no vive para ganar discusiones, sino para ganar corazones. Cuando cultivamos esta paz interior, dejamos de usar las relaciones para llenar vacíos emocionales y empezamos a verlas como oportunidades para dar y recibir amor genuino. Esto transforma amistades, matrimonios, vínculos familiares y comunidades enteras. Así como un río de agua viva refresca todo lo que toca, la paz de Dios en nosotros revitaliza y sana nuestras conexiones humanas. La paz de Dios no solo calma el corazón, también tiene el poder de restaurar vínculos rotos que parecían irreparables. Recuerdo el caso de Ana y su hermana, que estuvieron distanciadas más de 10 años por un conflicto familiar. Ambas llevaban heridas profundas y cualquier intento de conversación terminaba en reproches. Un día, Ana comenzó a orar no para que su hermana cambiara, sino para que Dios le diera un corazón libre de rencor. Semanas después, en un encuentro inesperado, pudo mirarla sin enojo y decirle, te extraño. Esa simple frase derribó un muro de una década. Hoy, comparten no solo lazos de sangre, sino una fe renovada.
Otro ejemplo es el de Samuel, que había roto toda comunicación con su padre debido a diferencias irreconciliables. Durante un retiro espiritual, Samuel sintió que Dios le pedía perdonar, aunque su padre no hubiera pedido disculpas. Al principio, se resistió, pero finalmente decidió llamarlo y decirle que lo amaba. Para su sorpresa, su padre rompió en llanto y confesó que llevaba años queriendo pedir perdón, pero no sabía cómo. Ese día comenzó una reconstrucción lenta, pero firme, de su relación. La Biblia también nos ofrece ejemplos conmovedores. En la historia de Jacob y Esaú, Génesis 33, después de años de engaño, huida y resentimiento, los hermanos se reencontraron. Jacob esperaba rechazo, pero Esaú corrió a abrazarlo. No hay explicación humana para un cambio tan profundo, excepto la obra de Dios en el corazón. Estas reconciliaciones milagrosas no siempre implican que todo vuelva a ser como antes, pero sí significan que la herida deja de sangrar y que el amor vuelve a abrirse paso. La paz interior que Dios nos da se convierte en el puente que une orillas separadas, en el bálsamo que suaviza viejas cicatrices y en la señal de que su gracia es más fuerte que cualquier división. La verdadera sanidad emocional comienza cuando dejamos de intentar reparar nuestras heridas solo con recursos humanos y permitimos que la fe abra las compuertas de la gracia de Dios sobre nosotros. Las cicatrices del alma no son menos reales que las del cuerpo, de hecho, muchas veces son más profundas, porque no se ven, y por ello se esconden durante años detrás de sonrisas ensayadas o silencios prolongados. La fe nos ofrece un camino diferente. No niega la herida ni minimiza el dolor, al contrario, lo reconoce, lo lleva a la luz y lo presenta delante de aquel que tiene el poder de restaurar. El Salmo 34, 18 nos recuerda, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esta promesa es un bálsamo, Dios no se aleja de la fragilidad humana, la habita, la abraza y la transforma desde adentro. La sanidad emocional por medio de la fe sucede en un proceso que abarca varias etapas: reconocer la herida, entregarla, recibir consuelo y aprender a vivir renovados. Reconocerla es vital porque lo que no se admite, no se sana. Entregarla implica abrir las manos para que Dios tome lo que no podemos cargar más. Recibir consuelo es permitir que su voz tenga más peso que nuestras propias conclusiones. Y vivir renovados es caminar cada día con la certeza de que, aunque la memoria permanezca, el dolor ya no gobierna. En la práctica, esto significa dejar que la palabra sea la referencia principal para definir quiénes somos y hacia dónde vamos, en vez de dejar que nuestro pasado o nuestros traumas sigan dictando el presente. Isaías 61, 3 describe que el Señor da manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Esta es una transacción espiritual, entregamos el peso y recibimos la paz. A veces la sanidad emocional no llega como un rayo instantáneo, sino como la luz que entra poco a poco al amanecer. Y es ahí donde la fe es más necesaria, en el intermedio, cuando aún no vemos el cuadro completo, pero confiamos en que Dios sigue obrando en lo invisible. La paciencia es la virtud de quienes entienden que los tiempos de Dios no están sujetos a la urgencia humana. La perseverancia es la determinación de seguir adelante, incluso cuando los resultados parecen tardar. Ambas son indispensables para quien desea ver una transformación genuina y duradera. En un mundo que premia lo inmediato, la espera se percibe como pérdida de tiempo. Sin embargo, en la dinámica del reino de Dios, la espera es parte del proceso de maduración. Santiago 1, 4 nos enseña: mantengan la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es decir, la paciencia no es pasividad, sino cooperación activa con la obra de Dios en nosotros. La perseverancia, por su parte, se forja en la repetición diaria de pasos de fe, incluso en días en que no hay ánimo. Es levantarse una vez más para orar, abrir la Biblia cuando la mente está dispersa, elegir perdonar otra vez, y otra, y otra. La perseverancia sabe que cada pequeña obediencia cuenta. Un ejemplo poderoso lo encontramos en la parábola del sembrador, Mateo 13. La semilla que dio fruto no lo hizo de un día para otro, tuvo que atravesar estaciones invisibles: germinación, crecimiento, fortalecimiento y finalmente, cosecha. Muchas veces abandonamos justo antes de ver el fruto, porque el proceso parece silencioso. Pero la fe perseverante recuerda que, bajo tierra, Dios sigue trabajando. Paciencia y perseverancia son como dos remos de una misma barca: sin uno, giramos en círculos; con ambos, avanzamos, aunque sea lentamente, hacia el destino que Dios ha preparado. La obra que Dios hace en nosotros nunca está destinada a quedarse estancada. La paz que recibimos está diseñada para fluir a través de nosotros hacia otros.
Jesús lo dijo claramente en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No es un estanque, es un río, y un río se mantiene vivo porque se mueve y alimenta a su alrededor. Ser un canal de paz significa más que evitar conflictos, significa llevar alivio, esperanza y ánimo a los que nos rodean. Puede ser una palabra de aliento en el momento justo, un acto de servicio desinteresado, una oración sincera por alguien que lo necesita. No siempre requiere grandes gestos, a menudo, los actos más simples son los que más profundamente tocan un corazón. Esta misión también nos recuerda que no podemos dar lo que no tenemos. Para ser canales de paz, debemos primero beber de la fuente, cultivando nuestra relación con Dios y permitiendo que su paz gobierne nuestras emociones y decisiones. Colosenses 3:15 nos anima, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Cuando elegimos vivir así, nuestra presencia se convierte en un refugio para otros, y nuestra vida, en un testimonio vivo de que la paz de Dios no solo transforma individuos, sino también comunidades enteras. Vivir sin un sentido claro de propósito es como navegar sin brújula, el mar puede ser vasto y hermoso, pero sin dirección se convierte en un lugar de deriva. Muchas personas, incluso creyentes, pasan años preguntándose cuál es su razón de estar aquí. Y esa pregunta no es trivial, toca el núcleo de nuestra existencia. El propósito no es simplemente un trabajo, una vocación o una meta temporal, es la razón eterna por la que fuiste diseñado. Efesios 2:10 nos lo recuerda con fuerza, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto significa que no somos un accidente cósmico ni fruto del azar, Dios pensó en ti, planeó tu existencia y diseñó obras específicas para que las cumplas. Descubrir ese propósito implica caminar en relación constante con Él. No se trata de adivinar un plan oculto, sino de permanecer lo suficientemente cerca de su voz para reconocer sus indicaciones. La oración, la lectura de la palabra y la obediencia diaria son los caminos por los que se revela nuestro llamado. A veces pensamos que propósito significa algo grandioso y público, ser un predicador famoso, un misionero en tierras lejanas, un líder influyente. Pero a los ojos de Dios, el propósito puede ser tan profundo como criar a tus hijos en la fe, cuidar con amor a un enfermo o ser luz en un lugar de trabajo oscuro. El valor del propósito no está en su visibilidad, sino en su fidelidad al corazón de Dios. En Jeremías 1:5, el Señor le dijo al profeta, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esta declaración revela que el propósito precede a la vida misma, Dios te conoció antes de que respiraras y ya tenía preparado un lugar para ti en su historia. Descubrir tu propósito no siempre será un momento de revelación instantánea, muchas veces es un viaje, hecho de pasos pequeños guiados por fe. Pero cada paso que tomas en obediencia te acerca más a la plenitud para la cual fuiste creado. Nuestra identidad es el cimiento sobre el cual se construye nuestra vida. Y como cualquier estructura, si ese cimiento es débil o está mal colocado, todo lo demás corre riesgo. El mundo intenta definirnos por nuestro pasado, nuestras fallas, nuestra apariencia o nuestros logros. Pero la palabra de Dios nos ofrece una verdad mucho más sólida y eterna. Aquí algunos versículos que revelan quién eres realmente en Cristo. Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No eres un extraño para Dios, eres su hijo, con todos los derechos y herencia que eso implica. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tu pasado no define tu presente ni tu futuro, en Cristo eres una creación renovada. Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. No solo perteneces a la familia de Dios, compartes la herencia que Él ha prometido a su Hijo. 1 Pedro 2:9, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tu identidad no es pasiva, fuiste escogido para reflejar la luz de Dios al mundo. Efesios 1:4-5, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Tu lugar en la familia de Dios no es casualidad, fue planeado desde la eternidad.
Cuando abrazamos esta identidad, dejamos de buscar validación en lo que otros piensan de nosotros. Ya no necesitamos competir por valor, porque entendemos que nuestro valor fue establecido en la cruz. Y cuando vivimos desde esa certeza, nuestras decisiones, relaciones y prioridades se alinean con el propósito de Dios. Vivir como hijos de la luz significa reflejar el carácter de aquel que nos llamó, no para escondernos, sino para brillar, Efesios 5, 8. Y esa luz no nace del esfuerzo propio, sino de permanecer conectados a Cristo, la luz verdadera. Un propósito claro y firme funciona como un ancla que impide que la vida nos arrastre de vuelta a los lugares de los que Dios ya nos ha liberado. Las viejas cadenas pueden ser hábitos nocivos, relaciones dañinas, pensamientos autodestructivos o patrones de pecado que intentan volver a tomar control en momentos de debilidad. Cuando no tenemos un norte definido, cualquier viento, por pequeño que sea, puede empujarnos hacia atrás. Pero cuando sabemos quiénes somos y para qué fuimos creados, esas cadenas pierden fuerza porque ya no encuentran espacio para aferrarse. El propósito actúa como un filtro. Ante una tentación o una vieja costumbre, la pregunta ya no es ¿tengo ganas de hacerlo?, sino ¿esto me acerca o me aleja de mi misión en Dios? Esa conciencia provoca una decisión diferente, no basada en emociones momentáneas, sino en una visión eterna. Pablo lo expresó así en Filipenses 3, 13-14, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él sabía que para avanzar debía soltar lo anterior y que la meta le daba la fuerza para no retroceder. El enemigo muchas veces intentará recordarte tu pasado para desviar tu enfoque. Pero un corazón arraigado en su propósito responde como Nehemías cuando quisieron distraerlo de reconstruir el muro: yo hago una gran obra y no puedo ir. Nehemías 6, 3. No se trata de orgullo, sino de convicción. Cuando lo que está delante es más valioso que lo que quedó atrás, el retroceso deja de ser una opción. La historia de Moisés es un ejemplo contundente. Durante años pensó que su vida en el desierto cuidando ovejas era todo lo que quedaba para él después de huir de Egipto. Pero el llamado de Dios desde la zarza ardiente cambió su perspectiva. Moisés entendió que su pasado, incluso sus errores, formaban parte de una preparación para liderar al pueblo de Israel hacia la libertad. Saber para qué había sido llamado le dio el valor de enfrentar a Faraón y perseverar durante décadas de travesía. Otro ejemplo lo encontramos en Esteban, el primer mártir cristiano, Hechos 6, 7. Al entender que su propósito era ser testigo de Cristo, incluso frente al peligro, se mantuvo firme proclamando la verdad. Su muerte no fue una derrota, sino una semilla que impulsó el Evangelio aún más lejos. En tiempos modernos, pensemos en alguien como Corrie ten Boom. Durante la Segunda Guerra Mundial, ella y su familia protegieron a judíos perseguidos. Aunque fue arrestada y enviada a un campo de concentración, entendía que su propósito era mostrar el amor y la justicia de Dios, incluso en el lugar más oscuro. Después de la guerra, dedicó su vida a enseñar sobre el perdón y la fe, transformando vidas alrededor del mundo. Estas historias muestran que el propósito no garantiza una vida fácil, pero sí una vida significativa. Cuando alguien entiende su llamado, las circunstancias dejan de definir su dirección, es la misión la que marca el camino. Caminar en propósito no está exento de retos. Implica enfrentar oposición, incomprensión e incluso soledad. Muchas veces las personas que nos rodean no entenderán nuestras decisiones porque no ven lo que Dios nos ha mostrado. Habrá días en que la visión parezca distante y los recursos insuficientes. Uno de los retos más comunes es la perseverancia cuando no hay resultados inmediatos. Aquí es donde muchos abandonan, pensando que quizá malinterpretaron el llamado. Pero en esos momentos, recordar que la obediencia vale más que el éxito visible es esencial. La recompensa, sin embargo, supera con creces cualquier sacrificio. Caminar en propósito trae una satisfacción interna que nada más puede dar, la certeza de estar invirtiendo la vida en algo eterno. Produce gozo incluso en medio de las pruebas, porque sabemos que cada paso tiene valor. Genera impacto en otros, pues nuestro testimonio inspira, anima y abre caminos para que más personas busquen a Dios. Jesús mismo resumió el sentido del propósito en Juan 4, 34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La recompensa máxima de caminar en propósito no es el reconocimiento humano, sino escuchar un día la voz del Maestro diciendo, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, Mateo 25, 23. Renovar la mente y el corazón no es un evento único ni un momento aislado de fervor espiritual, es un proceso continuo que acompaña toda la vida cristiana.
El apóstol Pablo lo expresa con claridad en Romanos 12, 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí la palabra clave es transformaos, un verbo en presente continuo, que implica acción constante, progresiva y diaria. La renovación continua es la manera de Dios de mantenernos alineados con su propósito a pesar de vivir en un mundo que constantemente busca moldearnos según sus patrones. No es casualidad que la Escritura hable tanto de guardar el corazón, Proverbios 4, 23, porque la mente y el corazón son campos de batalla donde se libran combates espirituales cada día. Este principio bíblico nos enseña que la santidad y la madurez no se alcanzan de un salto, sino caminando con constancia, dejando que el Espíritu Santo ajuste, moldee y refine nuestras actitudes, pensamientos y motivaciones. El verbo renovar en el original griego, anakainosis, transmite la idea de una restauración completa y continua, como un artesano que limpia y pule su obra hasta devolverle su esplendor original. La renovación continua requiere disposición. Dios ofrece el poder, pero espera que nosotros pongamos el corazón en sus manos. Esto significa revisar constantemente lo que pensamos, sentimos y hacemos, y estar dispuestos a que Él arranque lo que no da fruto y plante lo que da vida. Efesios 4, 22-24 describe este proceso como un despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo, lo cual es una imagen de cambio de vestiduras. A diario nos quitamos lo que está manchado por el pecado o el desgaste, y nos revestimos de la nueva naturaleza que refleja a Cristo. Así, paso a paso, día tras día, somos transformados. La Biblia, maestra en el arte de ilustrar verdades profundas, nos regala múltiples metáforas para entender la renovación de la mente y el corazón. Una de las más poderosas es la del sembrador y la semilla. Jesús explicó en Lucas 8 que la semilla es la palabra de Dios y el terreno es nuestro corazón. La renovación es como cultivar un campo, requiere preparar la tierra, sembrar, regar y proteger. Las malas hierbas, mentiras, amargura, temores, deben arrancarse antes de que ahoguen lo que Dios planta. Y el crecimiento no es inmediato, es el resultado de un cuidado constante. Otra metáfora es la de la vid y los pámpanos en Juan 15. Jesús nos recuerda que somos ramas unidas a Él, la vid verdadera. La renovación ocurre mientras permanecemos conectados a Él, permitiendo que su vida fluya en la nuestra. El viñador, el Padre, poda las ramas para que den más fruto, y aunque la poda duele, es necesaria para el crecimiento y la multiplicación. También podemos imaginar la renovación como el proceso del alfarero y el barro, Jeremías 18, 1-6. El alfarero moldea, aplasta, humedece y vuelve a dar forma, hasta que la vasija refleja el diseño que él tenía en mente. A veces, esto implica rehacernos desde cero, quitando grietas invisibles, para que podamos contener el agua viva sin que se derrame. El apóstol Pablo ofrece otra imagen, correr una carrera, 1 Corintios 9, 24-27. La renovación no es un sprint, sino una maratón. Requiere disciplina, enfoque y la decisión de no abandonar, incluso cuando los músculos, o el alma, se cansan. Cada metáfora nos recuerda que el crecimiento no siempre se nota día a día, pero sí se acumula con el tiempo. Y que la transformación no es fruto de un esfuerzo aislado, sino de una conexión constante con la fuente de vida. La renovación verdadera, la que no es solo un ajuste temporal de conducta, sino una transformación que alcanza la raíz del corazón, no es posible sin la obra del Espíritu Santo. Él es quien da vida a la palabra, quien convence de pecado, quien revela la verdad y quien produce el fruto que evidencia que Cristo habita en nosotros. Jesús lo prometió en Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La renovación no consiste únicamente en adquirir conocimiento, sino en que ese conocimiento se vuelva parte de nuestra naturaleza. Y esa obra de internalizar, de grabar la verdad en las fibras más profundas del ser, la realiza el Espíritu. En la vida diaria, el Espíritu Santo actúa como guía silencioso pero firme. Él nos muestra áreas que necesitan ser podadas, nos da la fuerza para perdonar, nos impulsa a orar cuando la carne está débil y nos recuerda las promesas cuando la mente quiere rendirse. Sin su intervención, las disciplinas espirituales se convierten en esfuerzos humanos agotadores, con él, esas disciplinas son canales de gracia vivificante. Es también el Espíritu quien produce en nosotros el fruto descrito en Gálatas 5, 22-23, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre y templanza. Notemos que no se trata de los frutos como si fueran cualidades separadas, sino del fruto, una obra integral que crece de manera orgánica en un corazón rendido. Un papel crucial del Espíritu Santo en la renovación es su capacidad para traer convicción sin condenación. El acusador, el enemigo, nos hunde en culpa paralizante, el Espíritu, en cambio, nos confronta con amor para restaurarnos. Esa es la diferencia entre un peso que destruye y una carga que libera. En definitiva, el Espíritu Santo no es un invitado ocasional en el proceso de renovación, es el arquitecto, el maestro de obra y el sustentador del cambio verdadero. Imagínate tomando su mano, dejando atrás el peso que te ha frenado y caminando hacia un futuro donde el miedo ya no gobierna. Ese futuro comienza en el instante en que decides creer que Dios es más grande que cualquier gigante, más fuerte que cualquier cadena y más fiel que cualquier promesa humana. Hoy es un día para decir, Señor, confío en ti. Haz nuevas todas las cosas en mí. Y cuando lo digas, no lo digas solo con los labios, díselo con cada decisión, cada paso, cada pensamiento que elijas cultivar a partir de ahora. El mismo que te sostuvo hasta aquí te llevará hasta el final. Y cuando mires atrás, descubrirás que este momento, en el que decidiste no rendirte, fue el inicio de una historia completamente nueva. Hemos caminado juntos a lo largo de un mensaje profundo que no solo buscaba informarte, sino conducirte paso a paso desde el reconocimiento del dolor hasta el descubrimiento de la esperanza, desde la parálisis del miedo hasta la certeza de tu identidad y propósito en Dios. Pero ahora hemos llegado al momento crucial, pasar de escuchar a responder. Un llamado siempre requiere una decisión. Dios no habla para llenar el silencio, habla para provocar vida, para mover nuestro corazón a la acción. Y este es el instante en que tú decides qué harás con todo lo que has recibido. No se trata de emociones pasajeras, sino de una entrega consciente, abrir la puerta y decir Señor, aquí estoy. Quiero invitarte a orar. No a recitar palabras bonitas, sino a derramar tu alma delante del Padre. Esta es tu conversación personal con Él. Si te ayuda, puedes seguirme en esta oración, pero recuerda, lo más importante no es repetir cada frase, sino que tus palabras sean verdaderas delante de aquel que todo lo sabe. Oración de entrega y compromiso. Padre amado, vengo delante de ti tal como soy, con mis fortalezas y debilidades, con mis victorias y fracasos, con mis miedos y esperanzas. Reconozco que he intentado luchar con mis fuerzas y que me he cansado en el camino. Hoy rindo mis cargas a tus pies. Perdóname por las veces que he dudado de tu amor o de tu poder. Sana las heridas que he guardado en silencio. Rompe toda cadena que me haya atado al pasado y restaura en mí un espíritu firme. Señor Jesús, acepto tu invitación a caminar contigo. Decido confiar en tu carácter, aunque no entienda todos los caminos. Declaro que mi vida, mis decisiones y mis pasos están bajo tu dirección. Te pido que me enseñes a vivir en el propósito para el cual fui creado, y que cada día mi mente y mi corazón sean renovados por tu Espíritu Santo. Ayúdame a ser un canal de tu paz, a vivir para servir y amar, y a perseverar aun cuando el camino se torne difícil. No permitas que me aparte ni a la derecha ni a la izquierda. Que tu palabra sea mi lámpara y tu presencia, mi refugio. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Ahora, la oración es el primer paso. El segundo es el compromiso, decidir que lo que Dios ha depositado en ti no quedará guardado, sino que lo vivirás con intención. Esto significa reservar tiempo diario para hablar con Él, buscar una comunidad de fe que te impulse, alimentarte continuamente de su palabra, actuar en línea con lo que el Espíritu te vaya mostrando. El compromiso no es una obligación impuesta, es una respuesta de amor al amor que Él ya te ha demostrado. Hoy puedes decir, Señor, no solo quiero escucharte, quiero seguirte. Mientras cerramos este mensaje, quiero que estas palabras resuenen en lo más profundo de tu ser. No las recibas solo como un cierre, sino como un envío. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que alces tus ojos y veas que el campo de tu vida está listo para dar fruto. Que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Que seas fortalecido con poder en el hombre interior, para que Cristo habite por la fe en tu corazón. Que camines con la certeza de que no estás solo, porque su presencia irá contigo todos los días de tu vida. Este es tu momento. Levántate, camina, vive. No vuelvas a cargar lo que ya entregaste. Avanza con la convicción de que el Dios que comenzó esta obra en ti es fiel para completarla. Y cuando las dudas intenten susurrar, recuerda, aquel que te sostiene no se cansa, no se rinde y no falla. Ve y sé luz.
Comenzar un cambio puede ser desafiante, pero sostenerlo a lo largo del tiempo requiere estrategia espiritual y constancia. Muchas personas experimentan un momento de avivamiento, de compromiso renovado, pero con el paso de los meses vuelven a patrones antiguos porque no establecieron fundamentos sólidos para perseverar. El primer principio para mantener el cambio es la permanencia en la palabra. No basta con un impulso inicial, necesitamos una dieta continua de escritura para nutrir la fe y recordar las verdades que nos sostienen. Tal como Jesús enseñó en Juan 8, 31-32, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El segundo principio es la rendición diaria. Cada mañana es una nueva oportunidad para poner nuestras vidas en manos de Dios, reconociendo que sin Él no podemos perseverar. Esto nos guarda de confiar en nuestra fuerza o experiencia y nos mantiene dependientes de su gracia. El tercer principio es la responsabilidad en comunidad. Compartir nuestras metas espirituales y luchas con hermanos de confianza crea un entorno donde se nos anima a mantenernos firmes. No es coincidencia que los primeros creyentes perseveraban en la doctrina, en la comunión y en las oraciones, Hechos 2, 42. El cuarto principio es la adaptabilidad guiada por el Espíritu. Mantener el cambio no significa aferrarse rígidamente a un método, significa estar abierto a los ajustes que Dios nos pida en diferentes estaciones de la vida, siempre que mantengamos intactos los principios eternos. Finalmente, recordar el porqué del cambio. Cuando la motivación parece apagarse, regresar a la visión original, lo que Dios puso en nuestro corazón, nos impulsa de nuevo. La obediencia sostenida no nace de la obligación, sino del amor y la gratitud hacia aquel que nos llamó. Llegados a este punto del camino, el Señor extiende una invitación que es, al mismo tiempo, un reto, dejar atrás definitivamente lo viejo y abrazar, sin reservas, lo nuevo que Él ofrece. Esto implica un acto de fe y de decisión. Efesios 4, 22-24 nos recuerda, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El desafío es quitarse la ropa gastada del pasado, los hábitos, las actitudes, las creencias que ya no encajan con nuestra nueva identidad, y vestirse con las virtudes y la mentalidad del reino. Abrazar la nueva vida significa estar dispuestos a caminar por fe incluso cuando no vemos todo claro. Significa creer que el Dios que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará, Filipenses 1, 6, aunque el proceso incluya pasos incómodos o desconocidos. Este desafío final es también una declaración: no volveré a la esclavitud de la que Cristo me liberó. No permitiré que mi pasado escriba mi futuro. Mi identidad está asegurada en Él, y mi destino es avanzar hacia lo que ha preparado para mí. Es hora de responder. Y la respuesta no se da solo con palabras, sino con un compromiso diario a vivir como hijos de la luz, a renovar la mente y el corazón, y a ser testigos vivos del poder transformador de Dios. Hemos recorrido un largo camino juntos en este mensaje. Un viaje que comenzó reconociendo el peso de la fatiga espiritual, el cansancio del corazón y la sensación de estar al borde de rendirse. A lo largo de cada sección, Dios nos ha ido revelando que no estamos solos, que las luchas que enfrentamos no son un signo de debilidad sino una oportunidad para que su fortaleza se manifieste. En la introducción, vimos que la esperanza puede renacer incluso en medio del silencio y la tormenta, y que hay un susurro divino dispuesto a romper el ruido de nuestros temores. En la segunda parte, identificamos al gigante, miedo, ansiedad y desesperanza. Aprendimos que ignorarlo solo profundiza sus raíces y que enfrentarlo requiere valentía y conciencia de que la batalla es física, emocional y espiritual. En la tercera sección, abrimos los ojos a las causas raíz, expectativas no cumplidas, heridas del pasado, identidades mal fundadas y mentiras arraigadas sobre nosotros y sobre Dios. Comprendimos que sin su intervención, esos patrones tienden a repetirse. En la cuarta parte, recibimos la perspectiva espiritual, las promesas de Dios como anclas en la adversidad, el poder de la oración constante, la necesidad de perdonar, rendirse y confiar plenamente en el carácter de un Dios que es inmutable y fiel. En la quinta, pasamos de la reflexión a la acción con pasos prácticos, cultivar disciplina espiritual diaria, transformar nuestra mente con la palabra, rodearnos de la comunidad correcta, ejercitar la fe en días difíciles y perseverar con constancia incluso a través de pasos pequeños. La sexta sección nos mostró cómo la paz interior se derrama en nuestras relaciones, sanando vínculos y convirtiéndonos en canales de paz. Aprendimos que la transformación personal produce impacto comunitario.
En la séptima, exploramos el propósito y la identidad en Dios, cómo vivir desde esa base nos protege de caer en viejas cadenas, nos alinea con nuestro llamado y nos equipa para superar retos con gozo en medio de ellos. En la octava, nos adentramos en el proceso de renovación constante de mente y corazón, entendiendo que el Espíritu Santo es el arquitecto de ese cambio y que mantenerlo requiere una conexión continua con Él. Todo esto converge en un mensaje central: no importa cuán oscura haya sido la noche, con Dios siempre amanece. La transformación no es un ideal inalcanzable, sino un camino abierto delante de ti, paso a paso, de la mano de aquel que te creó. Este es tu momento. No mañana, no cuando todo parezca perfecto, no cuando tengas resueltas todas las piezas de tu vida. Dios te llama hoy, tal como estás, con tus fuerzas limitadas y tus preguntas abiertas. Él no espera que vengas con las manos llenas de logros, sino con el corazón dispuesto a ser renovado. La esperanza que Él ofrece no es un optimismo superficial, sino una certeza profunda, la certeza de que su amor no falla, de que su gracia cubre cada herida y de que su propósito para ti sigue en pie, incluso si has tropezado más veces de las que puedes contar. Tal vez aún sientas la sombra de la duda o el eco de la ansiedad. No importa. El primer paso hacia la libertad es decidir que no vas a quedarte donde estás. Es responder a la voz que hoy te dice: levántate, porque todavía hay camino por delante.